Bienvenidos al curso de limpieza y manipulación de datos. Soy el magíster Carlos Jaimes. En esta presentación trabajaremos el tema de manipulación de datos, ¿no?, en Python. Como inicio, es necesario mencionar la importancia del manejo de un data frame, ¿no?, de una tabla que contenga datos organizados en filas y columnas. Entonces, en muchos de estos datos, las filas representan justamente a los registros, a las unidades de análisis en diferentes investigaciones, y las columnas suelen representar a las variables, ¿no?, las variables que están investigándose. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar un data frame, así como trabajamos en R, por ejemplo, o cualquier otro paquete, ¿no?, es necesario manipular estas filas o estas columnas de acuerdo a los objetivos que persigue el análisis. Es por ello que en ocasiones va a ser importante aplicar lo que son condicionales, por ejemplo, ¿no? La condicional if o si, ¿no?, en español, permite, ¿no?, indicarle a la computadora, por ejemplo, que ejecute ciertas acciones, ciertos procesos, ¿no?, de acuerdo a una condición que se le da, ¿no?, a una o más condiciones que se le puede dar, ¿no? Eso se entiende como lo que indica acá entre comillas, ¿no? Si ocurre esto, ¿no?, realiza esto, ¿no? Le está dando una orden, en este caso, a Python, ¿no?, al lenguaje, para que realice alguna acción con ese data frame, ¿no?, con los datos que están en esta base. Entonces, una expresión, por ejemplo, condicional es la siguiente, ¿no? Acá la que está en la parte inferior dice, ¿no?, si la expresión 1, la que queremos probar como expresión lógica, ¿sí?, si ocurre esto, print, o sea, imprime, ¿no?, este resultado, ¿no?, si es verdadero. Else, en este caso, si es, ¿no?, en caso contrario, que imprimas este otro resultado en caso de que esa expresión 1, la expresión lógica 1, sea falso, ¿sí? Entonces, en este caso, en este código estoy definiendo solamente una expresión, ¿no?, que pregunto si es verdadero o falso, ¿sí? Si es verdadero, ejecute esta acción; si es falso, ejecute esta otra acción. Pero podría ampliarse a más expresiones, ¿sí? Por eso es que aquí hablamos de if, else anidadas, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener diferentes expresiones. Mira, acá dice, ¿no?, si la expresión 1 se cumple, realiza tal cosa, ¿no? ¿Sí? Print, ¿no?, que imprima tal resultado. El if, indicando otra expresión, si se cumple otra expresión, imprime este otro resultado, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, y finalmente hay un else, mire, un else para indicar lo contrario a las expresiones 1 y 2. ¿Sí? Lo contrario a las expresiones 1 y 2. ¿Okay? Entonces, se cumple la expresión 1, si no se cumple esto, pasa a la expresión 2. Igual, pregunta para la expresión 2 si es verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuta el print. En caso contrario, el else ya se ejecuta cuando las dos expresiones anteriores han sido falsas. También se puede trabajar en un data frame lo que son los filtros, ¿no? Para eso utilizamos en Python la función filter, ¿no?, que toma dos argumentos. Es decir, considera la función, en este caso, la función, y una secuencia, ¿sí? Entonces, proporciona una forma conveniente de filtrar todos los elementos de una secuencia para que la función devuelve true, ¿sí? Entonces, en esta función es como decir la expresión, ¿no?, filtrame tal proceso, ¿no?, según cierta secuencia. Entonces, si cumple eso de ahí, filtra los datos que están cumpliendo esa condición, ¿no?, los filtra, ¿no? En el caso anterior, ¿no?, daba el resultado, ¿no?, un print, daba el resultado. En este caso está filtrando, ¿no?, los registros que cumplan cierta condición. Dice, la función pasada como parámetro a filter debe haber un valor booleano, true o false. La función se aplica a todos los valores en una secuencia, y los valores se devolverán solo si devuelven true a la función, ¿no? En este caso, entonces, verdadero, filtrará ese registro que cumpla ese filtro. También, cuando se trabaja con data frame, es importante el manejo de columnas. ¿Qué aspectos o qué características se puede manejar en columnas, ¿no? ¿Qué procesos puede manejar en columnas? Se puede hacer selección de columnas, ¿sí?, seleccionar solamente las columnas que necesito trabajar en cierto análisis, en cierto modelo estadístico. También en algún momento va a ser necesario crear algunas columnas nuevas en el data frame, en la base. Entonces se puede hacer también en Python ese proceso. Puede en algún momento eliminar columnas, quizás que no aporten a un estudio, a un modelo estadístico, por ejemplo. Va a ser necesario eliminar columnas. O también puedo hacer operaciones, ¿no?, de columnas. Se puede en este caso operar varias columnas para obtener otra columna, ¿sí? Puedo multiplicar, quizás sumar, hacer algún cálculo de una nueva columna mediante otras columnas.
¿sí? Son algunos procesos que puede hacer con el manejo de columnas. Así como puedo manejar columnas, también se puede manejar filas. ¿Sí? En esta parte con filas podemos hacer selección de filas, podemos ver la selección condicionales, ¿no? La búsqueda condicional también, agrupar por filas que cumplan ciertas condiciones. ¿Sí? En este caso, recordar que en un data frame las filas vienen a ser las unidades de análisis, ¿no? Si hablamos de clientes, cada fila será un cliente. Si hablamos de una transacción, cada fila será una transacción. Si hablamos de pacientes, cada fila será un paciente, ¿no? Por ejemplo. ¿Okay? Y etcétera, de acuerdo ¿no? al sector o al tema que estemos trabajando. También, ¿no? Cuando deba manejar un data frame va a ser importante contemplar los errores y excepciones. ¿Sí? Dice acá lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos imprimir un código, por ejemplo, while true, ¿no? El print bienvenido, acá por ejemplo dice, si es que algo está mal escrito, ligeramente, no todo, ¿no? Va a haber casos, ¿no? De acuerdo a la forma como escribo entre comillas, comillas simple, ¿no? Que a veces ¿no? Python me va a devolver como un error, a pesar que la expresión está, ¿no? sintácticamente correcta. ¿Sí? Entonces, en esos casos va a ser necesario aplicar algunas excepciones, ¿sí? Como algunos filtros no tan rigurosos que se entienden de igual forma, ¿no? O sea, ¿por qué amargarme si la comida simple es igual que decir comida doble, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? En algunos casos va a ser necesario aplicar excepciones y decirle a Python que pueda correr ese código a pesar de tener esa pequeña diferencia. Entonces, en esta línea, por ejemplo, en este enlace, pueden ustedes encontrar algunas excepciones que trabaja Python, ¿no? En ese caso. ¿Sí? Ahí les invito a revisar a ustedes para que vean qué excepciones se puede trabajar. Dice, podemos manejar excepciones en Python de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Aquí están las operaciones, excepto, dice acá, excepción 1. Si hay excepción 1, ejecuta este bloque. Si hay excepción 2, ejecuta este otro bloque. Si en caso contrario, si no hay excepción, ejecuta este bloque. O sea, es como una condicional mismo. ¿Sí? Se da condiciones. Si ocurre esto de acá, ejecútalo igual. Si ocurre esto de acá, ejecútalo, ¿no? Le estoy dando varias condiciones. Es como ponerle, ¿no? Cuando trabajamos eso con números redondeados, por ejemplo, decirle, ¿no? El 3.14 es igual que decir 3.148 o 3.2, ¿no? O 3.1, ¿no? O sea, valores aproximados. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, en Python va a ser necesario aplicar estas excepciones, justamente. También aquí, justamente, podemos manejar esta palabra reservada, ¿no? Finally, ¿sí? Que permite ejecutar código incluso si ocurren excepciones. ¿Sí? Para que no esté arrojando ese error, ¿no? Constantemente Python, no lo ejecute la línea que estoy trabajando, le puedo aplicar esta función para que me ejecute todo negro, ¿no? Lo fuerce a Python para que pueda ejecutarse. Entonces, en esta parte, señores, vamos a ver la aplicación que complemente a esta presentación acerca de condicional, filtros, manejo de columnas, manejo de filas y también, ¿no? Cómo se puede contemplar los errores y excepciones cuando manejemos un data frame. ¿Okay? Entonces, esta aplicación va a complementar, ¿no? a la lectura de esta presentación y además a la investigación que ustedes están realizando, ¿no? En este caso, ¿no? A la búsqueda de información sobre ese tema. Como cierra esta presentación, ¿sí? Los puntos que he mencionado son condicionales, filtros, manejo de columnas, manejo de filas, errores y excepciones. Concluyo diciendo que la manipulación de datos es un proceso importante para el análisis. Esta permite, dice, la evaluación más detallada del problema de un proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? Es importante señalar eso, ¿no? El manejar filas, columnas, va a permitir en algún momento detallar mejor la información, ¿no? Los posibles análisis que más adelante voy a realizar, va a ser importante, por ejemplo, aplicar filtros y todo ello. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Este manejo de un data frame. Visto esta presentación, entonces, señores, los invito a revisar el contenido correspondiente y a practicar constantemente. Muchos éxitos con todos. Gracias.